Cada vez que se hace una crítica al Poder Judicial, se habla de independencia judicial y de autonomía, como si estos conceptos fueran valores en sí mismos, como si fueran conceptos etéreos y no garantías instrumentales para la justicia. Se olvida casi siempre que la independencia judicial exige legitimación social, esto es, la confianza del pueblo, de la gente, en su aparato de justicia. Sin legitimación social, la independencia no es sino una máscara para juzgar en contra de los derechos y los intereses del pueblo. La legitimidad social en la justicia de México está rota desde hace mucho tiempo, pero quizás nunca ha estado en peor situación que ahora. Si preguntamos a la gente, que lo hicimos en los diálogos por la transformación, 6 meses intensos, más de 400 foros, la gente te dice que tenemos una justicia elitista, una justicia que privilegia a los que tienen frente a los que no tienen, que maltrata a las mujeres, que castiga la pobreza y no la delincuencia, y que no tiene legitimación social. Hace unos años, ante esta situación tan grave de la justicia y en particular del Poder Judicial Federal, con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la mayoría de las fuerzas políticas de este Congreso de la Unión, se llevó a cabo una reforma judicial con y para el Poder Judicial, una autorreforma del Poder Judicial que fue muy importante y que dio resultados mientras se tuvo la voluntad de que los diera. Se combatió como nunca la corrupción, se desarticuló el nepotismo, se previno y se castigó el acoso sexual, generamos una justicia digital completa, tuvimos una escuela profesional, judicial profesional, con una nueva carrera judicial, se generó un auténtico instituto de la defensa pública y lo más importante, se generó una política de igualdad y paridad de género. Lamentablemente, en enero de 2023 se tomó otra decisión y la decisión fue: destruyamos todo lo que se hizo y confrontémonos con los otros poderes del Estado. Y entonces se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como cultura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad, la escuela judicial volvió a ser el club de amigos y el Instituto de la Defensoría Pública, el patito feo del Poder Judicial. Pero sobre todo se acrecentó la lejanía con el pueblo de México. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha. La Suprema Corte decidió otorgarle a la oposición en una suspensión, en una sentencia, lo que habían perdido en las urnas. Y esto lo dije en el Pleno de la Corte, siendo ministro en funciones. Pero lo peor, decidió intervenir en el proceso electoral de manera descarada con los hechos que hoy son públicos de todos nosotros. ¿Cómo se hizo todo esto? Con la máscara de la supuesta independencia judicial. Somos independientes y podemos hacer lo que queramos y no tenemos que darle explicaciones a nadie. Pero olvidaron que el pueblo no es tonto. Y el pasado 2 de junio el pueblo mandó un mensaje contundente de que se requiere una profunda reforma judicial y que requerimos una justicia diferente. Casi 36 millones de votos
le dijeron a los ministros y a las ministras: no más injusticia, ya basta. Queremos un poder judicial sensible, cercano a la gente, con humanismo y fundamentalmente un poder judicial más democrático. Tenemos hoy un claro mandato popular que no podemos traicionar. Más de 35 millones de mexicanos y mexicanas, casi 36 millones de votos, votaron por el Plan C y porque las mexicanas y mexicanos elijamos a nuestros jueces y juezas en las urnas mediante el voto popular. La justicia no es un privilegio, la justicia es un derecho. Devolvamos la justicia a quien le pertenece, al pueblo de México, para que por fin sea una realidad la máxima de todos los derechos para todas las personas. Muchas gracias. Nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia. Estamos en el umbral de una reforma al Estado mexicano desde sus cimientos. Compartimos con los que están aquí presentes el objetivo de mejorar la justicia en México. Precisamente en este entendido y asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, a inicios del presente año, el Poder Judicial de la Federación convocó a la construcción colaborativa de una agenda nacional de seguridad y justicia. El objetivo más importante de esta agenda ha sido construir una visión de justicia desde la perspectiva de las víctimas y el camino que tienen que recorrer para defender y proteger sus derechos. Cualquier reforma judicial debe de responder principalmente a sus necesidades. Es por esto que llevamos más de 4 meses escuchando a miles de personas en todas las regiones del país. Compartimos las mesas de escucha, no solo con autoridades judiciales, sino también con policías, con fiscales, con defensores públicos, con peritos, con legisladores, con estudiantes, profesores, miembros de la sociedad civil, como defensores de derechos humanos, madres buscadoras, víctimas, miembros de grupos en situación de vulnerabilidad. Generamos y recopilamos información tanto cualitativa como cuantitativa sobre los problemas prioritarios del país en estos temas. Tenemos propuestas concretas para mejorar el sistema de seguridad y justicia en nuestro país. Esta agenda propositiva estará a disposición de ustedes y de toda la sociedad. De este ejercicio de escucha desprendimos algo muy claro. La justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Consiste en mantener su independencia y autonomía respecto de los demás poderes constituidos e inclusive con relación a los otros poderes fácticos o económicos. Ambos atributos, independencia y autonomía, son inherentes a la función jurisdiccional en todos los países libres. Son las cualidades que nos garantizan a todos, mujeres y hombres, a quienes viven en la pobreza, la riqueza o la clase media, así como extranjeros y mexicanos, que la legislación nacional
que se aplicará libre de toda atadura ideológica o política y que quienes decidan emprender cualquier actividad productiva o comercial, así como se les exige respetar el marco legal aplicable, de ese mismo modo se les solicite también y se les protege en un orden jurídico que brinde la protección suficiente a través de sus autoridades y jueces. Para evitar esto, que se dé interpretaciones arbitrarias, lo que debemos es generar seguridad jurídica. El Poder Judicial de la Federación ya cuenta con un amplio capital humano de personas juzgadoras cuyo acceso al cargo pasó, como se ha dicho aquí, por cursos de especialización, evaluaciones, concursos de oposición y que resuelven casi más de 1.500.000 asuntos anualmente en sus diversas materias. Hoy el reto que tenemos es generar consensos, identificar los puntos de acuerdo entre la elección directa, como fue el mandato popular, asegurar la independencia judicial, garantizar los derechos laborales adquiridos, asegurar el conocimiento técnico especializado de las personas juzgadoras en beneficio de los justiciables y contar con un sistema de impartición de justicia fuerte y confiable. Acorde al mandato expresado por la mayoría de los ciudadanos, me permito entregar a esta honorable soberanía mi propuesta, que como elementos esenciales contiene 7. La elección por voto popular de todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal de Disciplina Judicial. La sustitución progresiva de juezas, jueces, magistrados y magistradas. La garantía de idoneidad y excelencia de los perfiles de juzgadores que van a participar. El respeto a los derechos laborales de todas y todos. La observancia a la paridad de género, los jueces cercanos a la gente y la justicia para todas las personas por igual. Señoras y señores legisladores, un poder judicial fuerte y con respaldo popular es indispensable para el Estado de Derecho, para la democracia, para garantizar la justicia y para que sirva y sirva bien al pueblo de México. Gracias. 3 temas: elección de personas juzgadoras, sustitución del Consejo de la Judicatura por un tribunal de disciplina y un órgano de administración, acatamiento del límite de remuneraciones previsto en el artículo 127 constitucional. La reforma propuesta democratiza al Poder Judicial, lo abre al escrutinio público, obligando a sus titulares a responder al interés general. Crea el mecanismo de control que le ha faltado para garantizar rendición de cuentas, administración fiscalizable y sanciones a las personas juzgadoras. La reforma garantiza que de una vez por todas se cumpla con el límite de las remuneraciones de las personas servidoras públicas impuesto hace 14 años, cuyo abuso sigue generando indignación a nuestro pueblo. A esta reforma histórica quisiera contribuir con una propuesta complementaria que entrego a esta soberanía. Propongo limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución, empezando por la Suprema Corte. Limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y derogado y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa. Limitar la invalidación de leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional. Eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios. Transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales, abriendo las sesiones de la Suprema Corte, publicando los proyectos de sentencia e incorporando la realización de audiencias públicas en las que puedan manifestarse actores que no sean parte en los juicios. Suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministras y ministros en la Suprema Corte.
De acuerdo con nuestra Constitución, no existe la supremacía judicial, sino la supremacía constitucional y el equilibrio de poderes. Si bien el Poder Judicial debe abstenerse de invadir facultades de otros poderes, creo razonable que expanda sus propias facultades. Esta reforma es una oportunidad para revisar los mecanismos de cumplimiento de ejecutorias de juicios constitucionales para sustituir la desproporcionada destitución y consignación penal de personas servidoras públicas como únicas medidas garantes de las sentencias. Propongo que se revise también quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Creo que debe ser compartida por los poderes de la Unión para eliminar la indebida supremacía judicial que existe de facto. Por otro lado, debemos generar mecanismos y criterios que faciliten la defensa de derechos sociales en las instancias jurisdiccionales. Si alguna atribución de la Corte debe ser amplia, eficaz y contundente, es la que se circunscribe a su propia naturaleza de instancia revisora. Propongo a esta soberanía que otorgue a la Suprema Corte la facultad de plenitud de jurisdicción, es decir, que el principio de cosa juzgada tenga como excepción las resoluciones emitidas en contravención con las leyes y normas constitucionales, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denominado cosa juzgada fraudulenta. Permanentemente llegan casos a la Corte en los que se defrauda la justicia, la defensa, el procedimiento, la instancia y quedan en absoluta impunidad. Las principales víctimas de esta ausencia de garantías jurisdiccionales son las personas más humildes. Si difícilmente pueden acceder a una defensa, es más constante que encuentren abusos que justicia en las y los abogados o los jueces mexicanos. Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial. En una palabra, es injusta. La sociedad mexicana demanda que las personas juzgadoras respondan a los intereses públicos y sociales, sean confiables, rindan cuentas y actúen con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público, con sensibilidad y conciencia social, con solidaridad hacia el que sufre, con humildad y vocación de servicio. Las y los impartidores de justicia no somos dueños del Poder Judicial. Su único propietario es el pueblo mexicano, que tiene en todo momento el inalienable derecho de modificarlo como parte esencial de su forma de gobierno. Muchas gracias. Expresado en las urnas, y eso lo enlazo con la ponencia del ministro Saldívar. Le mandó un mensaje al electorado de ya basta de injusticias, ¿no? La verdad me gustó mucho su mensaje. Y entonces tienes a los que estuvieron abiertos a cambios, y ahí puedes contar principalmente al consejero Batis, a la consejera de Gives, a la ministra Yasmín Esquivel, al ministro Pardo, y en el caso, hola, ¿cómo estás? Y en el caso de Yasmín Esquivel y de Pardo, hablaron sobre un proceso gradual, secuencial, y que no fuera todo de
un jalón. Esa es una propuesta que habría que valorar. Me parece que es un argumento con ciertas razones. Como te decía, hay otros que de plano se cerraron y dijeron que todo funcionaba perfecto. Entonces hubo cierto nivel de autocrítica, particularmente en 2 consejeros y en 3 ministras de la Corte, y también en el expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Entonces, bueno, pues estamos a la espera. Vamos a analizar las propuestas que nos entregaron, que nos dejaron. Qué bueno que algunos trajeron documentos para entregarlos a la Cámara, y ya listos para los demás foros, los siguientes foros. Un punto de confluencia puede ser la gradualidad de la elección de alguno de los integrantes del... Se puede estudiar. Hay quien lo califica por materia, hay quien lo califica por rango, hay quien lo califica por también circuitos o territorio. Son aspectos que se pueden valorar. Lo único que rescato, por ejemplo, de ponencia de la magistrada Ríos Farjat, cuando habló de crear cortes constitucionales locales, eso es similar al modelo norteamericano, vale la pena revisarlo. Lo que no le acepto pues, es la crítica al presidente de la República. Su gobierno ya fue juzgado el 2 de junio y fue aprobado masivamente por la ciudadanía. Y también me parece pues, un acto de prepotencia y discriminación decirle a las juventudes que son las que tienen que ir a atender los casos hacia la población marginada. ¿Por qué no va ella también? ¿O por qué no los acompaña o los lleva? Esa no es una convocatoria de un líder, parece más como una instrucción, y precisamente el Poder Judicial tiene ese problema, que las y los jóvenes no pueden ingresar. ¿Cuántos han estado como meritorios durante años y años y no adquieren un nombramiento? Pero debido al nepotismo, pues muchos sobrinos, primos, hijos, si llegan rápido a ser secretarios y después ya a ser jueces o magistrados.